Capítulo 8. Aine no tuvo que abrir los ojos para darse cuenta de que aún se encontraba en aquel extraño lugar. Esperó paciente unos segundos con los 5 sentidos alerta. Recordaba perfectamente haber perdido la conciencia cuando oyó un grito tremendo y un dolor insoportable le atravesó el vientre antes de propagarse hasta cada una de las fibras de su ser. Abrió los párpados lentamente, pero continuó tumbada un poco más. Tanteó el vendaje y, al notar que algo le pringaba los dedos, elevó la mano y comprobó que se encontraban manchados de una mezcla de su propia sangre y una sustancia malsana que la tornaba de un rojo muy oscuro, casi negro. Giró la cabeza y cambió su ángulo de visión para tratar de localizar a la curandera, pero la mujer no se encontraba por allí. Ni siquiera la oyó más allá del tejido colgado a modo de puerta por el que había aparecido la vez anterior. Bryce, se dijo. Tenía que encontrarlo o al menos dar con alguna pista que la pusiera en el camino correcto para lograrlo. Con ello en mente, volteó el cuerpo para colocarse de lado y tratar así de levantarse, ayudándose de los brazos. Una vez sentada sobre el camastro se puso en pie, pero cuando lo hizo, le sobrevino tal mareo que tuvo que buscar apoyo en una mesa cercana para no caer de bruces. El involuntario empujón al mueble provocó que botellas, cuencos y otros enseres cayeran al suelo con el consecuente estrépito. Nadie acudió. Echó un vistazo a su alrededor y localizó su puñal, su arco y el carcaj sobre un banco de madera junto a la puerta. Con determinación y esfuerzo, llegó hasta ellos para recogerlos y salir de la sala. Al abrir reconoció el lugar. Se trataba del cuartel de vigías y soldados de Xernega. Sin duda debió ser idea de Eugene trasladarla hasta allí cuando la encontró en el bosque. Pensó en buscarlo. Quizá él podría ayudarla en caso de saber algo de su hermano. Con esa intención, apenas había puesto un pie en el pasillo cuando un nuevo grito llegó hasta ella, y como la vez anterior, el dolor hizo que se doblara sobre sí misma y apretara la mandíbula para ahogar un alarido. «Ahora sois una de nos. Tenéis que ayudarnos», oyó en su mente. Apoyada en el marco de la puerta, mientras jadeaba para intentar recuperarse, se echó las manos a la cabeza. Aquellos pensamientos no eran suyos. ¿Qué le estaba pasando? «Ahora formáis parte de nos. Venid», volvió a oír. Aquella voz, mientras se debatía entre el dolor y la necesidad de encontrar a Bryce, reminiscencias de los instantes vividos en el bosque asaltaron su cerebro para ponérselo aún más difícil. «La bruja», recordó. Era la misma voz áspera y desagradable del monstruo que se había llevado a su hermano. Sacando fuerzas de flaqueza, Aine se puso en marcha. Tenía que encontrarla. No porque se lo estuviese pidiendo, sino porque tenía pensado arrancarle las entrañas si era necesario para recuperar a Bryce. Ese pensamiento le produjo una aguda repulsión, como si no fuese natural pretender hacerle daño. Sin embargo, su resolución era tal que estaba dispuesta a sufrir el peor de los tormentos si con ello conseguía su propósito. A su izquierda, un estrecho arco de medio punto marcaba el inicio de unas escaleras que descendían. Echó a andar en aquella dirección, puñal en mano. Bajó los escalones más despacio de lo que hubiese querido, pues tuvo que sujetar el peso del cuerpo sobre la barandilla de forja a medida que descendía, y antes de abandonarla, un nuevo grito la obligó a detenerse, presa del dolor. Trató de lidiar con él apretando el puño en torno a la daga. Las tripas le ardían como si albergaran llamas en su interior y rechinó los dientes al sentir que el tormento crecía en intensidad. La crisis la dejó otra vez, boqueando como un pez fuera del agua. No obstante, no estaba dispuesta a renunciar. Estaba muy cerca de dar con la bruja y, por ende, un poco más próxima a encontrar a Bryce. «Eres la jovencita más terca que conozco», le había dicho su padre en las ocasiones en que su fijación por mejorar en la práctica de la herrería la había llevado incluso a la frustración. «Tenaz, padre. La palabra es tenaz», repitió para sí lo que le había contestado cada vez. Dio un paso adelante al tiempo que echaba un vistazo al vendaje. Este apenas mostraba un retazo del blanco original.
La herida del vientre continuaba supurando y había empapado prácticamente todo el tejido. El tiro de escaleras llevaba hasta un pasillo que se extendía a ambos lados. Echó un vistazo a su izquierda para comprobar que torcía de nuevo, así que avanzó por la derecha. Allí se sucedían un par de rejas por cada lado y, al fondo, una más grande y de barrotes gruesos se alzaba dando por finalizado el trayecto. ¿No continuamos?, oyó que preguntaba alguien desde el fondo de la celda, cuando ya apenas la separaban un par de pasos de su destino. No podemos. Hace un rato llegó un halcón con una misiva de Evión para su traslado. Escuchó que decía otro hombre con cierto deje del norte, y con la orden explícita de no interrogarla ni hacerle daño alguno. Un poco tarde para eso, dijo el otro antes de soltar una carcajada. Me habría gustado tanto como a ti sacarle la ubicación del pequeño, pero incluso con nuestros métodos, solo estaba dando rodeos y haciéndonos perder el tiempo. Hay que prepararla para que salga esta misma tarde hacia allí. Estaban hablando de la bruja, no cabía duda, pues habían hecho alusión a Bryce. Aquel debía ser el calabozo donde la tenían recluida. Tan concentrada estaba en no perder detalle de la conversación para tratar de averiguar algún dato más, que no se dio cuenta de que dos guardias se acercaban a ella por detrás hasta que fue demasiado tarde. «¡Alto! ¡Deténgase!», ordenaron. «Estamos aquí. Estamos aquí. Debéis ayudarnos», oyó de nuevo en su mente. Aine se abalanzó sobre la reja con la esperanza de que estuviese abierta, pero ésta no se movió ni un milímetro. Entonces la vio. Su mirada registró el cuerpo, cubierto por una túnica haraposa, ajado y lleno de cortes sangrantes, anclado al muro. Su cabeza colgaba hacia adelante y el escaso cabello largo caía mugroso en cascada. En ese instante levantó el rostro y sus ojos sin vida se clavaron en los de ella. Antes de que pudiera hacer nada más, unas robustas manos masculinas la sujetaron por los hombros para apartarla de allí. Sin saber muy bien lo que le ocurría, sintió cómo la invadía una furia incontrolable. Fuera de sí y haciendo uso del extraño vigor que la embargaba, con un rápido movimiento se zafó del amarre del soldado y, girando hasta situarse detrás de él, lo agarró por el pescuezo para estamparle la cabeza contra los barrotes de la reja. El impacto fue tan potente que cayó inmediatamente al suelo, inconsciente. Su compañero, al verlo, echó mano a la empuñadura de su espada para extraerla, pero ella fue aún más rápida con el puñal, que voló veloz hasta clavarse en el dorso de su diestra. Ignorando la procedencia de la extraordinaria habilidad con la que ejecutaba su ataque, ya fijaba de nuevo la vista en el otro para lanzarse a por él, cuando unos brazos, enormes como pilares, la sujetaron por detrás y permitieron que su contrincante tuviera vía libre para devolverle el golpe y dejarla en la inconsciencia. Solo tuvo tiempo para oír la risa histérica de la maldita bruja. Aunque había dormido en sitios peores, e incluso a la intemperie, Roy apenas pudo pegar ojo. Solo en aquella jaula, después de que lo separaran de su nuevo compañero de fuga, pasó la noche lamentando que los hubiesen capturado cuando estaban tan cerca de su libertad. Además, los gritos que de vez en cuando habían rasgado el silencio tampoco lo ayudaron a conciliar el sueño. Afortunadamente, terminaron en algún momento de la mañana y fue entonces cuando el cansancio lo venció y su cuerpo se relajó lo suficiente como para entrar en un duermevela entrecortado. Soñó con Millicent, aquella joven de rostro ingenuo y delicado, de cabello cobrizo que tanto le recordaba a los amaneceres de su tierra natal. Desde el primer día que comenzó sus labores como leñador en aquella casa, notó cómo ella lo perseguía con la mirada y se ruborizaba al ser descubierta. Y con su marido, pensó con fastidio. Ese hombre, ese maldito hombre, resultó no ser como los demás. Ese tipo le había dedicado miradas desconfiadas desde el mismo momento en que empezó a trabajar en sus tierras. Aunque quizá fue por el poco disimulo con el que él mismo observaba a su esposa, pero ¿quién no hubiese querido disfrutar un segundo de semejante belleza? Seducirla no fue complicado. Siendo honesto, nunca lo era. Lo difícil fue salir de aquel granero rodeado por los hombres del deshonrado terrateniente. Tú!, oyó antes de sentir cómo alguien le daba una patada en su bota.
—Despierta, galán. —¿Qué? ¿Qué pasa? —preguntó adormilado mientras abrían el grillete que lo aferraba a la celda. Los soldados no respondieron. Se limitaron a sujetarlo por las axilas para obligarlo a que se levantara. —Junta las muñecas —ordenó uno de ellos después de colocarse frente a él con una soga de buen diámetro entre los dedos. —Camina —ordenó el que se había quedado detrás, dándole un empujón nada más estuvo maniatado. —¿A dónde vamos? Otra vez su pregunta quedó sin respuesta, y a cambio recibió un nuevo empellón. El impulso lo obligó a dar un par de zancadas. Su pie resbaló y tuvo que volcar el peso de su cuerpo hacia un lado, por lo que terminó golpeándose la cabeza contra el muro de piedra para evitar caer sobre el asqueroso lodo del suelo. La risa de ambos soldados no hizo más que enardecer la rabia que había empezado a tomar forma en su interior. —¿Estás bien, querubín? —le preguntó uno de ellos mientras lo sujetaba por la manga de la camisa para devolverlo, de malos modos, al centro del pasillo. —No me toques —gruñó Roy entre dientes y dio un violento tirón para que lo soltara. Una vez en el exterior del cuartel, volvieron a empujarlo para que se sentara en un banco junto a la pared. Otros guardias esperaron frente a él mientras que los que lo habían llevado hasta allí regresaban al interior. Los pocos rayos de sol que se filtraron entre los negros nubarrones que amenazaban tormenta le dañaron los ojos al tratar de mirarlos. —¿Qué está pasando? ¿Vais a soltarme ya? —preguntó con menos paciencia que la vez anterior. Ambos se miraron antes de encogerse de hombros y continuar en silencio. Os estoy hablando a vosotros —requirió. —Cállate y espera. Pronto lo sabrás —respondió uno de ellos. Unos minutos después volvieron a aparecer los guardias, esta vez empujando a Lihan, quien, antes de sentarse a su lado, lo recompensó con otra de aquellas miradas de reproche que ya le había regalado en varias ocasiones durante su periplo por el interior del cuartel. Antes de que pudiera decirle nada, otro soldado, esa vez con distintivos de un rango superior, se situó ante ellos. —Roy Wood, se os informa de que seréis trasladado a la ciudad de Evión, donde recibiréis un juicio justo ante los cargos de adulterio e intento de fuga. Lihan Elford, vos también seréis trasladado a la ciudad de Evión, donde se decidirá cuál es vuestra pena por robo continuado y complicidad en intento de fuga. A partir de este momento seréis considerados delincuentes peligrosos, por lo que quedaréis a disposición de un estamento mayor. —¿Qué? Roy no podía creer lo que acababa de oír. —¿Cómo que presos peligrosos? —Es el procedimiento que se debe seguir —obtuvo como respuesta. —Pero yo no he matado a nadie —se quejó. —Te acostaste con quien no debías, si no recuerdo mal. —¿Y desde cuándo es un delito que te gusten las mujeres? El soldado elevó una significativa ceja. —Bueno, un poco más de lo normal —aceptó—. Pero eso no es motivo para aplicarme ese maldito procedimiento. Es la ley. Con un poco de suerte, una buena y larga estancia en las mazmorras de Evión enfriará tus ganas de colarte entre sábanas ajenas. Añadió antes de girarse para ordenar a los guardias que los metieran en el carro de prisioneros. Los centinelas los sujetaron por el brazo para obligarlos a levantarse y conducirlos hasta un carromato de presos que los esperaba al girar la esquina, justo al inicio del camino principal. El carro era una suerte de jaula de dimensiones más bien reducidas con el techo de madera. Sobre el pescante ya esperaba el conductor con las riendas en la mano. Para colmo de males, el centelleo de un relámpago rasgó con rapidez el cielo plomizo y comenzaron a caer gruesas gotas que tintinearon alegres al impactar contra el hierro de los barrotes. «No puedo creerlo», masculló Roy mientras pateaba el suelo con furia. «No puedo creer que me esté pasando esto». «Oh, cállate ya», exclamó Lihan con el ceño fruncido mientras subía a la carreta. «Tú tienes la culpa de que ambos estemos aquí. Si no hubieses golpeado esa condenada botella, ese tipo jamás hubiese sabido dónde estábamos escondidos. Ahora, en lugar de unos azotes o un par de días encerrados...» «¿Qué estás diciendo?», lo interrumpió incrédulo mientras el guardia lo urgía a seguir a su compañero. «¿Te atreves a culparme de haber sido descubiertos?». El guardia cerró la puerta con fuerza, pero ni el ruido que produjo lo distrajo de la discusión. «Por supuesto.
Mi plan era perfecto. Ojalá no hubiese permitido que me acompañaras. Espetó Lihan mirándolo directamente a los ojos, mientras indignado adelantaba el mentón. Pues no haber salido de la jodida celda. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Listillo? Bramó él enfrentándolo a la vez que se tragaba las ganas de asestarle un puñetazo para devolver aquella mandíbula a su lugar. ¡Silencio!, gritó uno de los guardias mientras el otro cerraba el candado. Es suficiente. Parecéis un par de viejas gruñonas. No quiero volver a oíros en todo el camino, ¿entendido? Ambos observaron en silencio cómo el soldado se reunía en el pescante con su compañero y con el conductor. En cuanto se hubo acomodado, comenzaron a moverse. Al ir a buscar un asiento para no caer, fue cuando Roy se dio cuenta de que alguien ocupaba el del fondo. Quien fuese, estaba tumbado de espaldas a ellos y también maniatado. Captó al instante las formas femeninas juveniles en las piernas y caderas, y elevó las cejas dado que no era muy habitual encontrar a mujeres con ese perfil en carromatos de prisioneros. Fue Lihan quien, al parecer, reconoció las ropas y acercándose veloz se dejó caer en el suelo. —¿Chispas? —oyó que decía. —¿La conoces? —preguntó él. Su compañero asintió sin dejar de mirarla con preocupación. —Lihan —murmuró ella—, ¿dónde? La mujer se giró para descansar sobre su espalda y Lihan retiró algunos mechones de cabello castaño que habían quedado adheridos a su rostro. Roy se acercó a la pareja en ese preciso momento y ya no pudo despegar los ojos de ella. Era la mujer más bonita que había visto en su vida. Su piel, aunque tocada levemente por el sol, era clara y perfecta, como la de un ángel, enmarcada por abundante cabello oscuro. La curvatura de las cejas acentuaba sus ojos almendrados del color del ébano. Sus mejillas y el delicado contorno de la mandíbula no hacían más que embellecerla, y su pequeña nariz patricia era la presentación perfecta para unos labios realmente hermosos. Frunció el ceño al notar el corte que le atravesaba la mejilla desde la ceja, y se descubrió maldiciendo el momento en que se lo hubiera hecho. Lihan intentó ayudarla a que tomara asiento con la poca movilidad que le permitían las cuerdas que estrechaban sus muñecas, y ella lanzó un doloroso quejido antes de mostrar la venda que le cubría el torso. «Estoy herida», dijo todavía muy débil. «Entonces es mejor que permanezca tumbada», aconsejó Roy, pero su voz sonó con cierto tono de animadversión al dirigirse a Lihan. Este le devolvió una mirada poco amistosa antes de regresar su atención a la mujer. «¿Qué te ha pasado, Aine? ¿Por qué estás aquí?» «¿Y Bryce?», preguntó. Con dificultad y poco a poco, Aine, según la había llamado Lihan, relató con detalle cómo una bruja se había llevado a su hermano en el bosque. Ella había intentado impedirlo, pero poco pudo hacer frente al poder de aquel monstruo, que huyó y se llevó a su hermano después de clavarle las garras. «Pero eso no explica qué haces en un carro de prisioneros», se quejó Lihan. «Déjala descansar, creo que la estás atosigando», lo reprendió Roy. «¿No ves que su estado es frágil?» Entonces Aine también lo miró y le dedicó una tímida sonrisa. Sintió como su corazón se aceleraba y, aunque trató de encontrar el puñado de palabras necesarias para presentarse como era debido, no se sintió capaz de pronunciarlas. Quedó tan colgado de aquella mirada que fue incapaz de hacer otra cosa que no fuera contemplarla. «¡Malditos sotirianos!», oyeron quejarse a uno de los soldados. Tú! ¡Aparta!», añadió gritando. Roto el hechizo del momento por el griterío y las blasfemias que los acompañaron, originados a la cabeza del carromato, tanto Lihan como él se arrimaron a los barrotes laterales para tratar de ver qué ocurría. Al parecer el carro de un buhonero avanzaba despacio por delante de ellos y les entorpecía el paso. El armatoste era de grandes dimensiones, decorado con símbolos extraños que parecían muy antiguos. Un can aldense caminaba junto a él, una especie de lobo de los que ya quedaban muy pocos. «Menos mal, creí que íbamos a tener que seguirlo durante millas», comentó el otro soldado cuando el ambulante comenzó a hacerse a un lado. Se lo tomó con calma, aunque a juzgar por el caballo greediano que tiraba del carro, Roy dudó de que pudiera ir más aprisa. Esos bichos tenían una fuerza considerable, incluso eran capaces de moverse por el fango,
pero no eran conocidos por su velocidad precisamente. «Vamos, piojoso, espabila. Algunos tenemos que trabajar. No me extraña que os estéis extinguiendo. No debéis tener ni brío para satisfacer a una mujer», lo arengaron los soldados entre carcajadas al pasar a su lado. Roy esperó a que el hombre les respondiera de alguna forma, pues incluso él sintió la sangre hervir por cómo se burlaban y lo insultaban. Sin embargo, éste ni siquiera los miró. Permaneció sentado muy erguido, con las riendas bien sujetas y con los ojos al frente. O al menos su capucha lo hacía, ya que apenas pudo verle el rostro al llevarlo cubierto para guarecerse de la lluvia que había comenzado a caer con fuerza. Solo cuando lo hubieron rebasado del todo, observó que escupía al suelo y mascullaba algún tipo de improperio. «Y estos son los que se supone que hacen cumplir la ley», se lamentó Lihan mientras se alejaban. Tras ese lapso, avanzaron a buen ritmo durante las siguientes horas. La noche fue cayendo sobre ellos y la luna ascendió llena, mientras Aine continuaba explicándoles lo ocurrido. Poco a poco, y deteniéndose de vez en cuando debido al dolor que sentía, les narró cómo la encontró un tal Eugene en el bosque y el momento en que despertó en una sala del cuartel donde ellos mismos habían estado. También habló acerca de la bruja y la forma en que llegó hasta ella poco antes de que los guardias la apresaran. «Parece que tuve un altercado con unos guardias, pero la verdad es que no recuerdo nada», dijo. «¿Y por eso te trasladan a Evian? No tiene mucho sentido», comentó Lihan. «Bueno, quizá fue algo más que un simple altercado», comentó ella encogiéndose de hombros. «A Lihan ya puedo imaginarme por qué lo han capturado, pero ¿y a ti?», le preguntó ella entonces. «¿Os conocéis? ¿Sois del mismo gremio?» Lihan puso los ojos en blanco, pero esperó a que él respondiera. «Esto», dijo mirándolos alternativamente y tratando de buscar una buena excusa para no contarle la verdad. «Nos pillaron intentando fugarnos», resolvió con una sonrisa inocente mientras miraba a Lihan. «En realidad», comenzó éste a hablar sin dejar de mirarlo con cierto halo vengativo, «Roy es un...». Antes de que pudiese terminar la frase, el carro se detuvo de repente en el inicio de una cuesta descendente. El vaivén de las ruedas hizo que todo temblara y que incluso tuvieran que sujetarse a los barrotes para no caer. Vio que Aine estaba a punto de precipitarse al suelo debido a su precaria posición, tumbada sobre el asiento, y antes de que fuera demasiado tarde se lanzó de rodillas a su lado e interpuso su propio cuerpo como parapeto para impedir que lo hiciera. «Gracias», dijo ella, tan cerca que notó como si el tiempo se detuviese mientras su corazón luchaba por mantenerse dentro del pecho. «No hay de qué», respondió. Lihan puso los ojos en blanco y bufó sonoramente antes de elevar la cabeza para tratar de saber qué estaba pasando. Observó que uno de los soldados descendía del carro y se alejaba camino abajo. «¿Qué está pasando?», preguntó Aine. «Aún no lo sé», señaló Lihan mientras pegaba aún más el rostro a los barrotes para tratar de ver algo. Unos instantes después el soldado regresó. «Efectivamente es un tronco. He intentado moverlo, pero es demasiado pesado para uno solo», oyeron que decía a los otros dos. Por el rabillo del ojo vio que Lihan continuaba oteando el camino, y él decidió aprovechar para sentarse junto a Aine antes de que volviera a robarle protagonismo. «Parece que vamos a compartir un poco más de tiempo», comentó mientras se acomodaba. Después de que el soldado de mayor rango hubo solicitado al otro que montara guardia por los alrededores, ordenó al cochero que lo acompañara para volver a intentar mover el árbol. Lihan resopló y se giró con la intención de sentarse. Entonces notó que le había robado el sitio y lo fulminó con la mirada. Abrió la boca para decir algo, pero la cerró al instante. «¿Puedes...?» «Calla», lo interrumpió Lihan mientras inclinaba la cabeza como tratando de oír algo. De inmediato sus labios se curvaron en una sonrisa. «No os pongáis muy cómodos», les advirtió. «Pronto saldremos de aquí».